Un saludo para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Ana Luna, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y estamos realizando un tema relacionado con los países no alineados, asignado por la profesora Mireya Rojas Ugüeto. Vamos a estar definiendo varios aspectos. Uno de ellos es en qué consiste o los conceptos de los países no alineados, cómo fue que surgió y cómo se ha ido transformando a medida del tiempo como un movimiento de países a nivel internacional y que por supuesto juega un papel fundamental en la parte de la geopolítica. Comencemos por definir qué son los países no alineados. Pues fundamentalmente cuando surge la Guerra Fría, bien, pues se da la necesidad de mantener una posición frente a ello. Recordemos que la Guerra Fría fue específicamente en el año 1955 Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ellos tenían una guerra y pues países intentaron no estar, digamos, dentro de esta línea, principalmente países africanos, países asiáticos y algunos países de América, que todavía estaban en miras para conformarlo. ¿Cuándo surgió específicamente? Pues la conferencia de Badum fue fundamental o fue punto clave para que los países no alineados se constituyeran. Y luego de la conferencia de Badum estuvo la conferencia de Belgrado en el año 1961, en donde se definió precisamente varios aspectos que van a dar la denominación de países no alineados. ¿Qué tan grandes son los países no alineados? Los países no alineados representan el 55% de la población mundial, siendo bastante obvia la comparación de los miembros de la ONU, que también es esa cantidad. Es decir, que es bastante significativa de acuerdo a la población del mundo entero. Esto viene dado en la actualidad, ya que la organización tiene, o mejor dicho, el movimiento tiene más de 60 años de conformado, pero durante el tiempo ha ido cambiando sus objetivos. ¿Quiénes conforman específicamente los países no alineados? Se preguntarán ustedes. Pues lo conforman 120 países específicamente. Los miembros plenos de este movimiento están entre ellos África, América y Asia. Solamente 2 países de Europa y 3 países de Oceanía. ¿Cuáles son los objetivos generales o los propósitos del movimiento de países no alineados? Vamos aquí a mostrar cómo se dividen en 2 vertientes o los objetivos se manifiestan o se han manifestado de manera general al principio cuando se conforma el movimiento y ya en la actualidad. En el principio fue, como ya les mencioné, motivado a la Guerra Fría, lo que quiere decir que los que ya les mencioné, países de África, básicamente Asia principalmente, porque América no estaba como que viendo el problema desde afuera, decidieron no pertenecer al bando de esa guerra y tener como que un punto intermedio entre lo que estaba sucediendo en el mundo para ese momento. Y por eso tomaron la decisión de conformar esta organización, como ya les dije, en Badum en el año 1955. Ese era su propósito básico o principal. Después que termina la Guerra Fría, digamos que este movimiento de países queda sin objetivo, queda sin personalidad, carente de un propósito. Por lo tanto, entonces se plantean nuevos objetivos. ¿Cuál entonces, luego de que termina la Guerra Fría, fue el nuevo propósito de esta organización? Su nuevo objetivo iba relacionado con que querían evitar ser parte de la política de bloques, específicamente los países de tercer mundo, los cuales también fueron planteando nuevos objetivos relacionados a las condiciones de cada país. ¿Cuáles son los países de tercer mundo? Pues entre ellos justamente están los que están en la lista: África, Asia, Oceanía y por supuesto solamente 2 de Europa, pero hay que destacar algo bien importante y es
que estos países son denominados tercer mundo porque hay una explotación en la parte de la economía, sobre todo en la parte laboral, las condiciones no están dadas, y este término surgió por un autor, un geopolítico justamente, el cual definió países de tercer mundo. Quiero que observen esta foto, y es en la conferencia de Badún en el año 1955, cuando en principio fue conformada el movimiento de países no alineados. Estos fueron los integrantes. Como pueden observar, sus rasgos físicos pues expresan precisamente que son de África, Oceanía en su mayoría, del continente africano y asiático. Estos principios de Badún, como idea inicial, como idea principal para el momento, con los cuales se conformó la organización, fueron los siguientes. Yo ya les dije el objetivo general, yo les dije de qué forma fue conformado, pero ahora vamos a ir a lo específico. El centro, la esencia de por qué fue conformado este movimiento de países. Voy a irles mencionando uno a uno. Aquí tienen la lista. El respeto por los derechos fundamentales del hombre para los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es algo que no solamente en el movimiento de países no alineados, sino que muchas de las organizaciones internacionales están basadas en esta Carta de las Naciones Unidas. Otro, podemos mencionar, es el respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. El conocimiento de la igualdad de todas las razas y todas las naciones, grandes y pequeñas. Si nos ponemos a analizar realmente los principios están bastante coherentes con lo que se estaba viviendo en la época. Recordemos el apartheid, que fue la guerra de la lucha de razas. Esto, digamos que tiene mucho que ver con las influencias que tuvo este movimiento de países no alineados para la época de 1955. El respeto de la abstención de intervenciones o interferencias de asuntos internos u otros países, es decir, que se respeten las decisiones internas de estos países que conformaban esta organización. El respeto al derecho de toda la nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados en conformidad con la Carta de Naciones Unidas. La abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses particulares de las grandes potencias. Ahí vemos básicamente el tema de estar en contra de esa Guerra Fría, porque precisamente estaban vinculadas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro de los principios es el número 7, de abstención por parte de todo país a ejercitar presión sobre otros países, es decir, mantener como que esa armonía, y dentro de la organización ese es uno de los principios fundamentales. La otra es el número 8, abstención de actos o amenazas de agresión y del uso de la fuerza en los cotejos de la integridad territorial o de la independencia política de cualquier país. A lo largo quiero destacar algo aquí puntualmente en este principio número 8, y es que dentro de los países no alineados incluso se presentaron algunos conflictos cuando se quiso invadir el territorio, y precisamente digamos que uno de los aspectos o de las funciones que sí tuvo utilidad fue esta, porque precisamente existe esta organización para que haya esa armonía entre los países, sobre todo África y Asia, que están muy cerquita. Recordemos que ahí están los árabes, ahí están los afrodescendientes. Entonces, entre algunos de esos países, sobre todo los países árabes, Bagdad e Irak, se han presentado algunas guerras internas, y ha tenido mucho que ver este movimiento de países no alineados en cuanto a ponerle orden, paz o pausa a toda esta problemática geopolítica que se ha presentado durante la historia. El número 9 de los principios de Badún de 1955, que fueron inspirados para el movimiento de países no alineados, es la composición de todas las vertientes internacionales con medios pacíficos como tratados, conciliaciones, arbitraje o composición judicial, así como también otros medios pacíficos
según la libre selección de las partes en conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Volvemos a ver el papel principal que tiene las Naciones Unidas dentro de los principios de Badum de 1955 con respecto a este movimiento de países no alineados, en donde digamos que ha servido como una organización de paz, de alguna manera, uno de las funciones que ha llevado a cabo durante la historia, sobre todo desde su creación, porque digamos que en la actualidad, ya les voy a mostrar cómo está en la actualidad, pero ahorita estamos hablando cuando se conformó, esta era su esencia, ¿bien? Poner paz, poner orden, hey, tú no vas a pelear, estamos en esta organización, no vamos a poner una posición de guerra, de alguna u otra manera. El principio número 10 es la promoción del interés y de la cooperación recíproca. Bien, digamos que estos intercambios internacionales sean tú me das, yo te doy, es decir, intercambios de bienes, de servicios, de, digamos, intereses incluso. Y la número 11 es respeto por la justicia y las obligaciones internacionales. Seguimos viendo el tema de mantener la paz y hacer valer las creencias de las distintas culturas internacionales del movimiento. También se promueve el respeto. Si nos ponemos a analizar esto, vemos que el hecho de que se mantenga el respeto por cada una de las creencias de las culturas que conforman en un principio el movimiento de países no alineados. Vamos ahora a la actualidad. Bien, miren esto tan curioso, a mí me llamó muchísimo la atención porque, como ya les dije anteriormente, el movimiento de países no alineados cambió su perspectiva o su objetivo general luego de que concluye la Guerra Fría. Estamos hablando de 1961 en adelante. Fue pautándose sus conferencias, sus reuniones entre tantos países, como ya sabemos, África, Oceanía, América, 2 países nada más de Europa, imagínense, muy poquito. Incluso hay países que ya se han salido en la actualidad de los países no alineados. Quiero mencionar que en la actualidad, lo más reciente fue que en septiembre del 2016 la conferencia de países no alineados se llevó a cabo en Venezuela, en Margarita, y fue elegido presidente de la Organización de Países No Alineados, Nicolás Maduro, lo cual me pareció bastante sorprendente. No me lo imaginé, claro, recuerdo haber escuchado esa noticia, pero no la refrescaba para el momento, y resulta que los propósitos son otros. Uno de los propósitos que él planteó como presidente fueron los siguientes, voy a mencionarlos. La refundación de la ONU con votos que fueran del movimiento de países no alineados. Digamos que este movimiento tomó fuerza es precisamente por la cantidad de países. Estamos hablando de un 55% de la población mundial. Bien, entonces, ¿cómo se pasa? Él hizo esa propuesta. Estamos hablando del señor Nicolás Maduro. El fin del bloqueo a Cuba, el fin de la colonización de Puerto Rico, de Estados Unidos a Puerto Rico, entre otros grandes retos del mundo actual. Por lo cual, claro, si nos ponemos a analizar las propuestas actuales y las perspectivas actuales, ya no se habla de paz, ahora se habla de una posición, ¿no? Ahora se habla de que, ok, vamos a mantener ahora una posición frente a la parte económica, porque hay muchos intereses políticos, económicos, entonces recordemos que hay muchos enlaces. En la actualidad, como podemos observar, el movimiento de países no alineados se desvirtuó con respecto al origen o al principio que mantuvo de su fundación, que fue en el año 1955. En la actualidad persigue otros fines que ya se los acabo de mencionar. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue el tema de los países no alineados. ¿Qué opinas tú? Déjanos en los comentarios. ¿Quién les habla? Ana Luna. Muchísimas gracias.